Shalom y bendiciones, amados del Eterno. Que el Padre Yahweh Sebaot les bendiga, les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sobre mí. Que tenga compasión de nosotros, porque así fue la oración que dijo nuestro Abacadosh cuando le ordenó a Moisés y a Aarón que esa era la bendición que ellos tenían que hacer sobre los israelitas para que él los bendijera. Y mejor dicho, vamos a leer en el libro de Números, capítulo 6. Bendito sea el nombre de Yahweh. El libro de Números, capítulo 6, versículo 22. Dice: Yahweh le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan a los israelitas diciendo esto: que Yahweh te bendiga y te proteja, que Yahweh sea bueno contigo y tenga compasión, que Yahweh te mire con amor y te haga vivir en shalom. De esa forma Aarón y sus hijos pronunciarán mi nombre ante los israelitas y yo los bendeciré. Entonces, amados hermanos, aquí lo que estamos haciendo es la bendición que el Padre estableció. Bendito sea el Eterno Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Padre Santo, sabiendo y conociendo que sin ti nada somos, sabiendo y conociendo que fue por tu infinito amor que pudimos volver a entrar a ese lugar santísimo y habitar contigo todos los días. Porque antes, Padre, y eso quiero reconocerlo delante de tu presencia, antes el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba una vez al año para presentar los sacrificios como ofrendas para el perdón de los pecados. Pero ahora, con la muerte de nuestro don Yeshua HaMashiach y la resurrección, ahora todos nosotros podemos entrar confiadamente delante de tu trono santo, Padre. Todos aquellos que hemos confiado en ti, todos aquellos que te reconocemos, todos aquellos que son hijos, todos aquellos que tú has llamado, todos aquellos que tú formaste aún desde el vientre de la madre, dice la palabra. Todos aquellos podemos entrar confiadamente al lugar santísimo y postrarnos delante de tu presencia y en oración agradecer y pedir por nuestras necesidades, porque también debemos pedir por nuestras necesidades. Bendito sea el Eterno. Por eso, Padre, gracias. En este día te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar vivos, por estar nuevamente con un día lleno de esperanza, por poder ministrar tu palabra a los demás, por poder dar consejo, Padre Santo, conforme a tu infinita palabra, por tu Ruach HaKodesh, por tu Espíritu Santo, Padre, por tu palabra, por tu amor infinito, por todo lo que vemos y aún lo que no vemos, Padre Santo, te damos gracias el día de hoy. Sabemos, Padre Santo, que tu palabra dice que tu palabra es lámpara a nuestros pies y que la suma de tus palabras son verdad. Por eso, Padre Santo, agradecemos que tú nos has permitido conocer la verdad, porque dice la palabra que la verdad nos hará libre. La verdad nos quitará eso que antes nos tenía allí amarrados, atados al pecado. Pero gracias a la verdad, y el Mashiach Yahshua es la verdad, porque él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es a través de él que pudimos ser libres de toda esa cadena de condenación que había en nosotros, porque a ti te plació así, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, amén. Amén y amén. Así que, amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que normalmente la gente lo deja atrás como si fuera algo histórico, ¿sí? La gente, lo que es el mal llamado Antiguo Testamento, lo toma como algo histórico, lo toma como simplemente algo de lo cual podemos recordar, algo de nuestros antepasados. Pero déjeme decirle que nuestro don Yeshua HaMashiach, en el libro de Lucas capítulo 24, le dijo claramente a aquellos dos hombres, aquellos siervos que estaban con él, que no pudieron reconocerlo. Dice la palabra que estos hombres iban tristes por ir por ese lugar en el camino de Emaús. Iban tristes por ese lugar y se encontraron con el Mashiach, pero ellos no le reconocieron. Y en ese momento dice la palabra de que ellos estaban tristes y el Mashiach les preguntó: ¿por qué están tristes? ¿Por qué están cabizbajos? Y ellos le respondieron estas palabras. Esto lo digo de manera de introducción. Le respondieron estas palabras: ¿acaso tú eres el único peregrino que no sabes lo que pasó con el Mesías? Y él les preguntó: ¿pero qué pasó? No, es que nuestras autoridades lo colgaron en un madero y ya es el tercer día que murió. Y nosotros guardábamos la esperanza de que fuera él quien redimiría al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo el Mashiach Yahshua mucho más adelante? Y de eso lo vamos a hablar luego también, que eso es algo muy bonito y precioso que está allí. ¿Acaso no tenía que padecer el Mashiach Yahshua su muerte para después reinar? ¿Acaso no estaba escrito en la Torá y en los profetas lo que tenía que acontecer? Con esto lo que les estoy queriendo decir, que en ese momento, cuando el Mashiach Yahshua les dijo todas estas palabras y partió el pan, fue cuando ellos se les abrió el entendimiento, fue cuando ellos pudieron reconocer que la palabra que estaba en la Torá, en los escritos y en los profetas, entonces ahí estábamos hablando de
que ellos cuando comieron de ese pan, fue que ellos pudieron reconocer lo que había de venir, lo que estaba pasando. Entonces, una de esas cosas también la podemos notar en el libro de Números capítulo 35, y de lo cual vamos a hablar, que son las ciudades de refugio. Muchas veces le pedí al Padre y le pregunté: Padre Santo, ¿pero qué simboliza, qué significa la ciudad de refugio? ¿Qué significa? ¿Qué significa esa ciudad de refugio? No pueden estar allí simplemente porque están allí. Entonces, a través de la lectura, el Padre me permitió entender algo tremendo, amado hermano, y tiene que ver con el Mashiach Yahshua. Toda la escritura tiene que ver con el Mashiach Yahshua. Entonces, mira lo que dice acá. En el capítulo 35 de Números, sería buenísimo que usted tuviera su escritura a la mano todos los días, cada vez que vayamos a hacer el devocional, para que pueda leer y pueda certificar de lo que estamos hablando está conforme a la palabra y no es un invento mío. Bendito sea el Eterno, que el Padre me guarde de hacer eso. Entonces dice la palabra en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach leo. Dice en el número 35, versículo 9, dijo el mismo Yahweh: Yahweh le ordenó a Moisés: dile a los israelitas que cuando crucen el río Jordán para llegar a Canaán, designen ciudades de refugio para ustedes, a donde puedan huir el que mate a alguien por accidente. Entonces el Padre comienza a explicar qué es lo que pasará con esa ciudad y por qué la hizo, ¿sí? Aquí dice claramente que esa ciudad de refugio era designada para que ustedes, los israelitas, a donde puedan huir el que mate a alguien por accidente, pero empieza a hablar de cosas accidentales. En esas ciudades se refugiarán para protegerse del pariente del muerto, que tenga el deber de castigar al asesino. Así que no se le dará muerte al asesino sin que primero se haya hecho un juicio ante la comunidad. Entonces les voy a explicar un poco más después que lea la palabra. De las ciudades que se hayan entregado, 6 serán las ciudades de refugio. 3 de esas ciudades estarán ubicadas al oriente del río Jordán y las otras 3 en la tierra de Canaán. Esas 6 ciudades serán para el refugio de los israelitas y de los inmigrantes. O sea, el Padre no estaba tomando solamente a los israelitas, sino también que tomó a los inmigrantes que vivan entre ustedes. Todo el que por accidente mate a alguien deberá ir allá. Entonces vemos que la palabra, y quiero bendecir a este varón, Fabricio Ayala, que el Padre te bendiga y te guarde, que tenga compasión de ti también y que sea Él bendiciendo tu vida, Fabricio, porque sé que estás diciendo palabras que por ahora no entiendes, por ahora no conoces, pero que el Padre te bendiga. Lo único que puedo hacer yo es que el Padre te bendiga y te guarde. Entonces dice la misma palabra, versículo 16, si alguien golpea a otro como un objeto de hierro y el que recibe el golpe muere, eso es un asesinato y el asesino debe ser condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con una piedra que pueda causar la muerte y el que recibe el golpe muere, se trata de un asesinato y el asesino debe ser condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con un objeto de madera que pueda causar la muerte, el que lo reciba muere, se trata de un asesinato y el asesino debe ser condenado a muerte. Un pariente, escucha lo que dice la palabra, un pariente del muerto debe matar al asesino cuando lo encuentre. Puede darse el caso de que alguien empuja a otro en un acto de odio o le lanza algo con el propósito de que muera o lo golpea con sus manos o en un acto de odio con intención de matarlo. Si la persona muere, el responsable debe morir porque es un asesino. Un pariente del muerto debe matar al asesino cuando lo encuentre. Entonces estamos hablando de asesinatos intencionales, cuando alguien hace lo malo porque ya lo tiene dentro de su corazón. Ahí dice la palabra que el pariente próximo puede ir a buscar a la persona y podría matarlo, ¿sí? Porque acuérdense que antes estaba la ley del talión. La ley del talión es vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. Entonces dice acá, pero comienza el Padre a hablarle a Moisés y le dice, pero puede darse el caso de que el responsable lo hizo sin saberlo. Y aquí hay algo preciosísimo, amado hermano. Mire, puede darse el caso de que un responsable lo hizo sin saberlo y sin odio, es decir, fue accidental. Lo empujó o le lanzó un objeto sin mala intención o sin fijarse dejó caer una piedra que podía causar la muerte. Si la persona muere y el responsable no era su enemigo ni tenía la intención de hacerle daño, entonces al que ocasionó la muerte de la comunidad lo protegerá. Escuche bien lo que dice la palabra. Al que haya ocasionado la muerte sin intención, la comunidad deberá protegerlo. Así está escrito en la palabra, bendito sea el Eterno. Entonces, de la venganza del pariente del muerto, será enviado de regreso a la ciudad de refugio a donde él escapó y vivirá allí hasta que muera el Cohen Gadol o el sumo sacerdote que fue ungido con el aceite para consagrar.
Si el asesino deja los límites de la ciudad de refugio y el pariente del muerto lo encuentra fuera de esos límites, entonces podrá matar al asesino y no será culpable de asesinato. Y aquí nos está mostrando la palabra algo tremendísimo, amados hermanos. La palabra nos está diciendo de que antes, ¿cómo lo podemos ver en estos tiempos? Antes, aquella persona que matase sí, con el conocimiento, vamos a hablar de la Torá. Cuando ya está la Torá y tenemos el conocimiento de la Torá, pero aún así, sabiendo que la Torá exige que nosotros no seamos asesinos, ladrones, ni que tomemos falso testimonio, ni que tomemos a la mujer del prójimo, cuando la palabra nos dice eso, que guardemos el día de Shabbat, cuando nos dice todo esto y vemos que hay transgresión de esto, entonces esa persona lo está haciendo con el conocimiento y por eso dice la palabra que es un transgresor y el enemigo puede venir sobre esa persona. Pero si aquella persona no tiene el conocimiento, mira lo que dice acá. Y lo que hizo, lo hizo sin saberlo y sin premeditación, es decir, lo hizo sin intencionalidad. Dice la palabra que esa persona puede ir a la ciudad de refugio y la ciudad de refugio estaba, vamos a decirlo de esta forma, estaba manejada por un Cohen Gadol. Dice la palabra que mientras ese Cohen Gadol tenga vida, esa persona debe estar allí hasta recibir un juicio justo. No puede ser entregado al asesino porque el asesino lo mataría, pero no estaría justo porque esa persona no lo mató con la intención, sino que fue accidental. Pero esto nos muestra al Mashiach Yahshua, amados hermanos. ¿Cómo nos muestra el Mashiach Yahshua? De la siguiente forma. Todos nosotros, los que no conocíamos la Torá, empezamos a hacer transgresión por transgresión y por transgresión y merecíamos la muerte, porque eso fue lo que dijo nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Cuando Él murió en el madero, Él recibió la maldición de nosotros. Por lo tanto, Él, el Mashiach Yahshua, según lo que dice el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice claramente que el Padre Yahweh le ordenó como el Melech Tzaddik, como el Cohen Gadol según el orden de Melech Tzaddik. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que allí esa persona que había cometido ese acto de pecado, vamos a llamarlo en estos tiempos, pecado, o que había hecho lo malo delante de la presencia, debía ir a guardarse en la ciudad de refugio hasta que muriese el Cohen Gadol. Pero déjeme decirle una buena noticia, amado hermano. Nuestro Cohen Gadol no muere. Nuestro Cohen Gadol es eterno. Nuestro Cohen Gadol, que es el Mashiach Yahshua, Él no morirá porque Él es desde siempre y para siempre. Y Él vendrá y juzgará con juicio. Y no se dejará llevar por lo que oiga decir. ¿Qué quiero decirle con esto, amado hermano? Que el Mashiach Yahshua, mientras nosotros estemos en la ciudad de refugio, como Él va a tener vida por siempre, nosotros vamos a estar resguardados. Pero si usted o yo nos llegamos a salir de la ciudad de refugio, porque el mismo Mashiach dice, todo el que viene a mí yo no lo echo afuera. Es decir, esta es la ciudad de refugio, yo soy la ciudad de refugio. Todo el que viene a mí yo no lo echo afuera, sino que más bien le lavo sus pecados, le doy libertad y le digo, vete y no peques más. Es decir, eres libre, no lo vuelvas a hacer. Entonces la misma palabra nos está diciendo en el mismo capítulo 35, versículo, ya les voy a decir, versículo 27, que cuando esa persona, después de ser limpiada de los pecados, después de ser refugiada en ese lugar, pero si decide salirse de la ciudad de refugio que es el Mashiach Yahshua, si decide salirse, vuelvo y le explico, si decide salirse después de conocer la verdad, si después de ser limpiado de los pecados, si después de estar bajo la tutela de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, decide salirse, entonces el enemigo podrá matarlo. Dice la palabra. ¿Y quién es el enemigo? El enemigo, por ende, es Hasatán, que Yahweh lo reprenda. Dice la misma palabra que cuando esa persona se sale de la ciudad de refugio y deja de estar en el refugio, donde fue limpiado, donde fue guardado, entonces podrá el enemigo venir y causarle la muerte. Dice la palabra. Y fíjense lo que dice. Esto está tremendo, amados hermanos. Mire lo que dice. Y el pariente del muerto lo encuentra fuera de los límites. Vamos a leerlo mejor desde el 26. Si el asesino deja los límites de la ciudad de refugio, pero ¿qué asesino? El que mató sin premeditación. Entonces dice acá, si el asesino deja los límites de la ciudad de refugio y el pariente del muerto lo encuentra fuera de los límites, es decir, fuera de la ciudad de refugio, fuera del Mashiach Yahshua, entonces podrá matar al asesino y no será culpable de asesinato. El asesino tendrá que permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. Eso quiere decir que usted y yo debemos mantenernos en la ciudad de refugio hasta que nosotros muramos en esta tierra, amados hermanos, porque así lo dice la palabra. El asesino tendrá que permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. Pero como nuestro Cohen Gadol, o sumo sacerdote, no muere, entonces nosotros debemos estar con él siempre. Entonces dice acá,
Después de esto, ese era en aquel entonces, después de esto podrá regresar a su tierra con la muerte del Cohen Gadol, de esa ciudad de refugio. Pero como nuestro Cohen Gadol ahora es el Adón Yeshua HaMashiach, dice la palabra, que ese será el procedimiento legal que ustedes regirán de ahora en adelante, de generación en generación, donde quiera que vivan. Un asesino podrá ser condenado a muerte con base en el testimonio de varios testigos. Nadie podrá ser ejecutado por el testimonio de un solo testigo. Y con esto quiero enseñarle, amados hermanos, no se dejen llevar por solamente una versión de un asunto, sino que tienen que haber testigos, amados hermanos, porque eso es toraico. Dice la palabra que ustedes no deben aceptar ningún pago a cambio de la vida de un asesino que sea condenado a muerte, debe ser ejecutado. Estamos hablando del antiguo pacto. Cuando alguien huya a una ciudad de refugio, tendrá que vivir allí hasta la muerte del Cohen Gadol. No se aceptará ningún pago para volver a su tierra antes de la muerte del Cohen Gadol. ¿Por qué? Porque no hay un pago que pueda superar a la sangre del Mashiach. Nadie puede venir con un pago y decirle al Mashiach, bueno, ahora yo te pago con mi propia justicia y yo voy a salir y el enemigo no va a poder matarme. No, porque más bien es al revés. Nosotros, el Mashiach Yahshua pagó nuestra justificación con su sangre. Sangre que nos da la vida, sangre que nos da la paz, sangre que nos purifica, sangre que no tiene no hay manera de cuantificarlo. No podemos decir cuánto cuesta la sangre o cuánto costó la sangre derramada por nosotros del Mashiach Yahshua. Entonces él nos está diciendo que cuando alguien huya a la ciudad de refugio tendrá que vivir allí hasta que la muerte del sumo sacerdote se dé. Pero como nuestro Cohen Gadol no va a morir, entonces debemos estar viviendo siempre y por siempre en la ciudad de refugio. No se aceptará ningún pago para que pueda volver a su tierra antes de la muerte del Cohen Gadol. No corrompan con asesinatos, la palabra dice, no corrompan con asesinatos la tierra donde viven, porque el asesino contamina el territorio que habita. La única forma de que pueda purificar la tierra de un asesino es de la muerte del asesino. No contaminarán el territorio que habita, porque eres la tierra donde vivo, porque yo Yahweh habito entre los israelitas. Pero viene nuestro Adón Yeshua HaMashiach y suma algo. Viene el Adón Yeshua HaMashiach y suma algo. Y dice en el capítulo 5 de Mateo que todo aquel que odia a su hermano es considerado un asesino. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que estamos obligados, si queremos mantenernos dentro de la ciudad de refugio, si queremos mantenernos haciendo como lo dice la palabra, debemos tener cuidado de la boca, debemos tener cuidado de nuestros actos, debemos tener cuidado de todo lo que hagamos, porque así lo dice la palabra, que todo aquel que tiene en pleito con su hermano se considera un asesino. Todo aquel que ofende a su hermano, todo aquel que lo maldice, todo aquel que le dice fatuo, todo aquel que le dice necio. Dice la misma palabra, esto no lo estoy inventando yo. ¿Por qué? Porque eso es como un asesinato. Y vamos a leerlo mejor dicho, bendito sea el Eterno, para que no sea yo hablando mis propias palabras, sino que sea nuestro Adón Yeshua HaMashiach el que esté hablando en esta situación que estamos hablando acá, así de la ciudad de refugio. Así que, amado hermano, yo le sugiero, no se salga de la ciudad de refugio. No salga porque el vengador puede venir y acabar con sus vidas. Mira lo que dice acá. Mateo 5, versículo 43. Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo digo, ¿quién es este que dice? Pero yo digo, fue el Mashiach Yahshua, la Torah viviente, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus enemigos y ustedes solo son buena gente con sus amigos. ¿Creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso, sean ustedes perfectos, así como el Padre que está en el cielo es perfecto. Bendito sea el Eterno, porque es que eso es lo que nos dice nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pero ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Que siempre nosotros debemos señalar a los demás cuando el Mashiach no dijo eso. Bendito sea el Eterno. Él siempre nos dejó a nosotros el entendimiento de que debemos hacer conforme a su palabra y no conforme a lo que nosotros creamos. Bendito sea el Eterno. También dice en el versículo 38, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, ¿quién es este hablando? El Mashiach Yahshua.
Este es el Mashiach Yahshua, este no soy yo. No te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarte con tu camisa, entrégale también tu capa. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro con él, camina 2. Al que te pida algo, dáselo. Y al que te pida algo prestado, préstaselo. Entonces, nos está diciendo la misma palabra que nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos enseña a través de la misma escritura de que usted y yo debemos hacer solo conforme a como está escrito, amado hermano, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si ya nosotros estamos en la ciudad de refugio, ya tenemos el conocimiento, no podemos salirnos, amado hermano, no podemos estar haciendo lo que hacíamos antes. Porque entonces ahora sí sería como pisotear la sangre de Mashiach, como bien lo dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Entonces fíjese, vamos a verlo de esta forma. 10, 26, dice claramente la misma escritura. Si decidimos seguir pecando, Shalom, amado hermano Víctor desde Chile, Elvis Víctor Roa desde Chile, a mi amada hermana Yulei Picor Berrocal, a Ever, a Juliana y a todos los que estén conectados, a la hermana Dioselina, a todos. Que el Padre Eterno les bendiga. Entonces mire lo que dice la palabra acá, y a Ibelice también, que también lo vi por allí. Mire lo que dice la Escritura. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, es decir, después de estar en la ciudad de refugio, usted quiere seguir pecando, ¿verdad? Dice la palabra que no hay otro sacrificio que quite los pecados, solo queda esperar un juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Yahweh. Si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Yahweh? ¿Qué creen que le pasará a aquel que les dio refugio y les dice, vengan a mí todos los cansados, todos los agobiados, que mi yugo es suave? ¿Qué creen que pasará con aquellas personas? Dice la misma palabra. ¿Qué creen que les pasaría a aquel que desprecia al Hijo de Yahweh, que es el Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec o Melech Tzedek? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre del Mashiach una inmundicia. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Pero dice acá, por eso recibirá un castigo peor por insultar al Ruach, al Espíritu que nos muestra su generoso amor. Mire, la palabra nos está diciendo que habían personas que habían recibido la sangre del pacto y habían sido purificados. Es decir, llegaron a la ciudad de refugio, el Mashiach los recibe y fueron purificados y dice, no se vayan de acá. Como lo dice el Salmo 91, bienaventurado aquel que habita bajo la sombra del Altísimo. No se vayan de acá, pero si se salen, si van otra vez a hacer lo malo nuevamente, entonces están pisoteando la sangre del Mashiach. Están haciendo lo malo. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué castigo les espera a aquellos que hacen eso? Dice la misma escritura. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Ruach, que nos muestra el generoso amor de Yahweh. Sabemos que Yahweh dijo, los castigaré, le daré su merecido. Y Yahweh juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Elohim viviente. Recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad, enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecución, y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Se condolieron de los encarcelados y soportaron con alegría cuando ustedes les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Yahweh para que reciban lo prometido. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra? Según lo que dice el libro de Números 35 en la ciudad de refugio, es que usted y yo no debemos salirnos de la ciudad de refugio, porque el refugio es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y Él vino a darnos vida con vida en abundancia, y no va a permitir que el enemigo, a cual tenía un poder sobre nosotros, venga a matarnos, siempre y cuando usted se mantenga en la ciudad de refugio. Si usted se sale, ya el vengador puede acabarlo, dice la misma palabra, y por haber despreciado también la sangre preciosa del pacto con la cual ha sido purificado. Entonces, amado hermano, yo espero que esta palabra haya sido de grande bendición. No se salga de la ciudad de refugio, no se salga de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, quédese dentro de sus límites, no necesita estar buscando a otro mentor, no necesita estar buscando otro conocimiento, no necesita estar experimentando cosas extrañas como la gente le agrada en el mundo. Usted lo único que tiene que hacer es escuchar la palabra del gran Yo Soy y ponerla por obra. Esa es la orden que nos dejaron a nosotros. Eso es lo único que nos dejaron a nosotros. Así que el Padre Eterno les guarde, que el Padre Eterno les bendiga y que el día de hoy enfrenten ese día sabiendo que no se pueden salir de la ciudad de refugio. Ya con el conocimiento que tienen, amados hermanos, no pueden seguir pecando. Más bien al contrario,
díganle que no al pecado, cierren su cuerpo, este cuerpo que es el templo del Ruach HaKodesh, a vivir según a la naturaleza pecaminosa o según como enseña el mundo. Bendito sea el Padre. Eso es lo único que puedo decirles al día de hoy. Manténganse en la ciudad de refugio que es nuestro don Yeshua HaMashiach. Que el Padre Eterno les bendiga, que les guarde y que tengan un bonito día el día de hoy. Y recuerden que mañana o hoy a la caída de las 6 de la tarde, la caída del sol, comienza el Shabbat. Mañana también tenemos devocional, el domingo tenemos devocional. Todos los días vamos a tener devocional, siempre y cuando el Padre me permita vivir y tener la capacidad para enseñar lo que Él nos ha enseñado. Entonces, que el Padre Eterno les bendiga. Bendiciones.